¿Cuándo comenzamos a dormir en habitaciones separadas? ¿Quién no ha escuchado en su infancia eso de castigada tu habitación o vete a la cama que es hora de dormir? Si tuviste la suerte de crecer con tu propia habitación, sabrás que tu habitación, el sitio donde está la cama, aparte de ser donde ibas a dormir, también era donde estaban tus juguetes. Podías invitar a tus amigos a una fiesta de pijamas y el lugar al que iba el ratoncito Pérez a darte la propina o al que te mandaban cuando no te portabas bien. Era tu espacio, tu propia habitación. Pero durante años, el hecho de que los niños tuviesen su propia habitación o compartida con el hermano mientras los padres tenían ahí su suite, no era lo normal. De hecho, en muchos sitios todavía no es normal ni accesible tener un cuarto propio, considerando el precio que es mantener una casa con muchas habitaciones, que no todo el mundo se lo puede permitir. De hecho, nosotros quizás dentro de poco estaremos todos durmiendo en el comedor juntos otra vez. ¿Por qué no? Porque viendo cómo va el precio de la vivienda aquí en España, está siendo casi imposible tener una casa decente. Pero el motivo no es solo el dinero. Incluso aunque una casa tenga muchas habitaciones, y esto lo vemos en otros países, eso no crea un mandato sobre cómo hay que organizar la casa. Somos nosotros quienes decidimos crear espacios separados y decimos, mira, en esta salita voy a poner una mesa para comer, o esto de aquí es el baño. O sea, hemos sido nosotros los que hemos cogido espacios de la casa y les hemos dado un significado. La idea de que los niños tengan sus propias habitaciones es súper curiosa. Viene de la época colonial y de los primeros defensores de la sanidad pública, que empezaron a oponerse, a desaprobar el dormir así como en comunidad, en grupo. O sea que para ellos no había nada de natural en hacer esto. Decían, si lo puedes evitar, evítalo. Así que para entender de dónde viene esa idea de que tenemos que dormir en habitaciones separadas, para descubrir cómo empezó todo esto, primero tenemos que preguntarnos qué era lo habitual antes de que los niños tuviesen sus propias habitaciones. Según el libro de Benjamin Rees llamado Noches salvajes, cómo el sueño domesticado creó nuestro mundo inquieto, mucho de lo que nosotros consideramos lo normal, de ir a dormir a una hora determinada, no se inventó antes del año 1800. Hoy en día mucha gente piensa en los hábitos de dormir de manera bastante uniforme. Nos dicen que para estar sanos y rendir más, tenemos que irnos a la cama tipo 9 de la noche, cosa imposible en España. Y tenemos que dormir mínimo 8 horas, 7 al día, cada noche. Esto tiene que ver con la importancia que adquirió la industrialización y el desarrollo de los relojes hasta con alarma para regular el tiempo e ir a trabajar a las fábricas. O sea, antes de 1800 esto no era así. Para empezar, porque dormir todos juntos en la misma habitación era relativamente lo normal en el mundo. Solo la gente muy adinerada podía permitirse dormir en habitaciones separadas. Y antes de que se industrializaran los trabajos, los horarios del sueño estaban dictados por los cambios estacionales y las horas de luz del día. O sea, no tenía nada que ver con el trabajo regulado y consistente que puedes tener en una fábrica o en una oficina. La cuestión era trabajar durante las horas de sol, las exigencias propias de un trabajo agrícola. O sea, antes de la era industrial, tú trabajabas hasta que ya no podías más o hasta que ya no había más luz. De hecho, vi una entrevista a una historiadora que se llama Sasha Henley y ella decía que en el siglo XVIII en Europa las habitaciones no tenían múltiples usos durante el día y no estaban reservadas solo para dormir. Esta mujer afirmaba también que por mucho dinero que tuviesen algunas familias, la cama y la ropa de cama eran súper caras, carísimas. Entonces, decía ella, no importaba si tenías mucho dinero, es que no podías tener muchas camas en tu casa. Y para empezar, los niños dormían juntos siempre y la gente del servicio también. Claro, también tenemos que pensar que en estas casas, que eran gigantescas, cuando alguien tenía dinero, en esa época no había calefacción. Claro, como no había calefacción, dormir juntos era la mejor manera que tenían para protegerse del frío. Me acuerdo que una vez leí un libro, no recuerdo cuál era, pero hablaba de que durante esta época, siglo XVII, XVIII, la mayoría de la gente que viajaba lo hacía compartiendo camas con extraños por la noche. Esto ahora nos extraña muchísimo porque no estamos acostumbrados. Nuestra cultura nos dice que eso no es lo normal. Bueno,
A ver, tampoco vayamos ahora nosotros de santos, que en peores plazas hemos toreado, que dormir con extraños, más o menos, todos lo hemos hecho alguna vez. Y todavía hay mucha gente y muchas culturas que lo hacen de manera habitual. Por ejemplo, en la isla de Osaba, de Papúa Nueva Guinea, si tú vas, te dicen, si caes bien, claro, si eres un simpático, no te van a invitar si no lo eres, pero si caes bien te dicen, oye, quédate a dormir con nosotros, y lo hacen como un gesto de hospitalidad. O sea, tú duermes con ellos en la misma cabaña y eso se considera un honor. Lo mismo pasa con los maorí de Nueva Zelanda, que terminan los funerales y todos los seres queridos duermen juntos. En las tribus y en muchas culturas, dormir juntos también es en parte un asunto de protección y seguridad. O sea, te proteges de ataques de animales y de miembros de otras tribus. Te mantienes a salvo de posibles amenazas. ¿Cuándo empezó Europa a pensar que dormir solo era la manera más natural de dormir? La primera pieza de este puzzle es el miedo que había en Europa de compartir la cama con extraños, porque eso podía ayudar a contagiar enfermedades. ¿Qué enfermedades? Bueno, como sabéis, esto de las epidemias no es de ahora ni muchísimo menos. De hecho, en los siglos XVII y XVIII, que son las épocas de las que estamos hablando aquí, había epidemias constantemente. El COVID no era nada para ellos. O sea, vivían continuamente con un COVID, por lo que tenían mucho miedo de que dormir juntos ayudara a esparcir los virus. Y tuvo mérito empezar a hablar de este peligro porque esto era una realidad incómoda. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque existen textos en el siglo XVII escritos por parte de europeos que traficaban con esclavos. En esos cuadernos de bitácora se lee que percibieron que muchos miembros de la tripulación blanca y también sus trabajadores, que eran esclavos negros, estaban enfermando porque dormían todos juntos en los barcos, en sitios minúsculos y en condiciones deplorables, y se dieron cuenta de que eso desataba la propagación de enfermedades. Se daban cuenta también de que la convivencia en esas condiciones tenían una tasa de mortalidad hiperalta. Lo mismo ocurría en el siglo XIX, cuando la situación no mejoró demasiado. O sea, en esa época la industrialización ya es una realidad y la población sigue con el mismo miedo a enfermar porque eran muchísimas personas agrupadas en un sitio inmundo, como es una fábrica cerrada y sucia. Y que luego además estos mismos trabajadores se iban a dormir a pensiones donde no cabía ni un alma y ahí no había ni buena ventilación. Vivían con muchísimo miedo por las epidemias. Y ese miedo que había en las pensiones, que eran antihigiénicas, se combinó con el terror de que dormir así todos juntos, en grupo, también pudiera conducir a la inmoralidad. De hecho, en 1851, el Parlamento británico aprobó la ley de alojamiento de casas comunes. ¿Para qué? Básicamente para hacer que estas pensiones tuvieran mejor calidad. Cuando decimos mejor calidad, nos referimos a que daban un poquito más de intimidad a los trabajadores y les proporcionaban sus habitaciones con algo más de privacidad. Y se hacía fundamentalmente para que no se propagaran entre ellos las enfermedades. Y es entonces cuando las camas y el dormir separados empieza a verse como un signo de civilización. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué se continuó todo esto en el siglo XX con el desarrollo de las casas tipo comunismo ruso, es decir, compartidas? Y lo mismo pasa con los suburbios estadounidenses cuando se empezó a hacer marketing para vender a las familias blancas de clase media una casa con jardín, con muchas habitaciones, y cada habitación tenía que tener un propósito. O sea, fue entonces cuando las familias que no eran extremadamente ricas también podían empezar a tener habitaciones reservadas por completo para dormir. De hecho, es en las casas de los años 60 donde empezamos a ver a los niños durmiendo solos con sus hermanos. También vemos, y esto es muy curioso en las películas de los años 60, que las parejas duermen en camas separadas. Quizás esta imagen sea cuestión solo de moralidad. Entonces, ¿cómo concluyó todo esto? Pues con que la industrialización, que conllevó a una superpoblación en las ciudades europeas en las que no cabía nadie más, además de las altas tasas de mortalidad por enfermedades, que entonces había epidemia cada 2 días, todo eso combinado con la cultura victoriana, que era súper estricta y moralista, y no quería que la gente humilde fuese sexualmente inmoral, todo eso junto, repito, dio lugar a las habitaciones separadas.
Es muy curioso porque eso ya se ha quedado como una costumbre. Nosotros lo vemos como algo para personas civilizadas. Pero vamos, que no fue hace tanto cuando dormíamos todos juntos. También es verdad que no todo el mundo tiene el dinero para poder permitirse una casa así. Que al final vamos a terminar todos durmiendo en el sofá. Os lo digo en serio, porque están los pisos fatal, ¿eh? Y eso que para muchos es culturalmente lo normal dormir en esas condiciones. Todavía lo es. Como curiosidad, y a mí esto me ha sorprendido mucho mientras me preparaba el episodio, que hay estudios que dicen que como mejor duermes es separado de tu pareja. De modo que es así como poco a poco pasamos de dormir juntos en un mismo espacio a tener nuestras propias habitaciones. ¿Quién lo hubiera pensado? Algo tan cotidiano como la privacidad en el sueño tiene una historia fascinante detrás. ¿Y tú? ¿Prefieres dormir solo o compartir la habitación? ¿Te imaginas cómo sería volver a los tiempos en que todos dormían en la misma cama o incluso en el suelo? Déjame tus respuestas en los comentarios, que me encantará leerlas. Si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir más curiosidades sobre el día a día, no olvides darle al like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos episodios. Nos vemos en el siguiente vídeo.